Story time de cuando trabajé como asistente de enfermera en un nursing home aquí en Estados Unidos en pleno COVID. Les voy a contar todo lo que viví, todas mis experiencias, todo lo que vi, absolutamente todo. Bienvenidos a un nuevo video. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Natalie, trabajo actualmente como asistente médico aquí en Estados Unidos, pero inicié en el área de salud como asistente de enfermera trabajando en nursing homes, así que hoy día les voy a contar de esa etapa que viví hace ya años atrás durante el COVID. Me tocó trabajar en nursing home durante pleno COVID 2019 en nursing homes y fue muy difícil y les voy a contar a continuación todo lo que vi y lo que tuve que hacer. Ok, entonces esto ocurre todo en el año 2020, cuando yo estaba trabajando en un nursing home. Era mi primer trabajo como asistente de enfermera aquí en Estados Unidos. Para entrar en contexto un poco, el nursing home tiene 4 pisos y el piso número 2 estaba cerrado porque no habían suficientes residentes para abrir el piso, entonces lo tenían ahí como un poquito abandonado. Y estaba abierto el primero, el tercero y el cuarto piso. Entonces, como yo era asistente de enfermera nueva en ese nursing home, no tenía un piso establecido. Como lo tenían los antiguos que tenían establecido un piso, trabajaban siempre en el primer piso o en el tercer piso o en el cuarto piso. En mi caso, como era nueva, tenía que ir a cualquier piso. Donde ellos me mandaban, yo iba. Entonces, ese día yo estaba trabajando en el tercer piso y de repente a eso de las 10 de la mañana escucho por el altoparlante que decían Natalie to the second floor, Natalie to the second floor. Y yo dije entre mí, ¿qué está pasando si el second floor está cerrado? Entonces salí del cuarto donde estaba preparando a un residente para tomar ducha. Entonces fui directamente a preguntarle a la enfermera que estaba a cargo de ese piso que qué estaba pasando, por qué me estaban llamando para el segundo piso si estaba cerrado. Y ella me dijo que no sabía, que solamente fuera. Pero después de unos días y de acuerdo a la reacción que ella tuvo, yo me di cuenta que ella sí sabía por qué me estaban mandando al segundo piso, pero no me quiso decir. Entonces yo fui al segundo piso y cuando llegué allá encontré a todos mis compañeros. Primero no reconocí a nadie y habían 4 personas en ese piso y no supe quiénes eran porque estaban cubiertos de la cabeza a los pies con los PPE, que es el Personal Protective Equipment. No se le veía nada, solamente los ojos, así que yo no los pude reconocer si eran hombre o mujer, absolutamente nada. Tapados hasta los pies, parecían astronautas. Y en ese momento cuando los vi, yo dije, ok, hasta aquí llegué. Me dio miedo porque de inmediato me di cuenta que en ese piso habían posibles casos de COVID o ya habían casos confirmados de COVID. Entonces me pasaron mi equipo para que me disfrazara, porque así me sentía, y me puse a llorar, porque yo dije, hasta aquí nomás llegué. Le tenía miedo, no sabíamos muy bien de qué se trataba el COVID, todo el mundo estaba temeroso, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, y me puse a llorar, me dio miedo, tenía mucho miedo. Y después, obviamente, le pregunté, ¿quién eres tú? Le tuve que preguntar a mis compañeros, ¿y tú quién eres? Y habían 2 enfermeras y 2 técnicos, yo y un hombre, el otro asistente que había en ese piso. Así que me tuve que poner mi uniforme, ¿cómo se llama? El PPE, y a disfrazarme y comenzar a trabajar. La enfermera nos dijo a mi compañero y a mí, hagan su trabajo lo más rápido que puedan en el cuarto. Entren y salgan, no estén ahí conversando ni nada. ¿Quién va a querer estar conversando con una persona que posiblemente tenía COVID? Entonces era exactamente lo que hacíamos. Entrábamos a hacer lo que teníamos que hacer lo más rápido que podíamos y afuera, rapidito porque estábamos con miedo, no nos queríamos contagiar. Y a todo esto, en ese piso todavía no había ni un caso confirmado, eran solamente en ese momento posibles casos. Entonces como que no sabíamos si a la persona que estábamos atendiendo en el cuarto 1 estaba contagiado o no. Todos eran posibles casos, así que a todos los cuartos entrábamos rápido a dejarle la comida, a llevarlo al baño, a cualquier cosa y rapidito para afuera. Así trabajamos durante ese día que fue emocionalmente muy difícil. Estuve todo mi turno con mucho miedo. Y ya como al tercer día se confirmaron 3 casos positivos de COVID y pusieron en todas las puertas un label que decía como súper miedoso, así como que no entrar, como stop, así gigante, usa tus PPE, ¿cómo se llama en español eso? Se me olvida. He aprendido tantas palabras en el área de salud solamente en inglés y no las sé decir en español.
porque en Chile nunca trabajé en el área de salud, entonces como que todo lo que he aprendido ha sido en inglés aquí en Estados Unidos. Y se me olvida esa parte del PPE, que es el Personal Protective Equipment, que incluye los goggles, el face shield, doble mascarilla, la N95 y la otra la regular, doble mascarilla, para el pelo también como unas mallas, todo cubierto el pelo, un gown larguísimo y como yo soy chiquitita me arrastraba todo, le tuve que cortar un poco abajo, nos cubríamos también los zapatos, unos lentes creo que ya lo dije, todo, guante, doble guante, no se podía ni respirar, para mí era horrible en esa etapa, lo pasé súper mal en ese sentido de que no podía respirar y me cansaba de hacer las cosas por el hecho de estar respirando ahí tu propio aire ahí encerrado. Horrible, fue muy horrible. Como les decía antes, el día 3 se confirmaron los 3 casos positivos de COVID en ese nursing home y comenzó ese día la pesadilla en ese lugar. Mucha gente renunció, muchas enfermeras renunciaron, muchos asistentes de enfermería renunciaron y los entiendo la verdad porque nadie sabía a lo que nos estábamos enfrentando, nadie quería morir, por supuesto, nadie. Entonces mucha gente se fue, lo que significó que los pocos que nos quedamos, los valientes que nos quedamos, tuvimos mucho más trabajo, el doble, el triple de trabajo, porque nadie quería comenzar a trabajar ahí. O sea, se fue gente, pero nadie quería ir a trabajar ahí tampoco. No podían comenzar un proceso como para contratar más gente porque nadie estaba aplicando. Nadie quería ir a trabajar a los nursing homes. Yo creo que en los hospitales, en los assisted living, los home care, todo eso, yo creo que pasó lo mismo. Mucha gente renunció y nadie estaba aplicando para trabajar en esos centros donde se sabía que el COVID iba a pegar mucho más fuerte que estando trabajando afuera en las calles quizás, o en un supermercado, y especialmente los nursing homes donde viven adultos mayores que tienen otras condiciones de salud que los hace mucho más débiles, entonces el COVID iba a llegar ahí y uno que se contagiara iba a dejar un desastre ahí. Todo el mundo sabía eso. Comenzó a morir mucha gente desde ese tercer día cuando ya se confirmaron los casos positivos. Yo recuerdo que hoy día, por ejemplo, terminaba mi turno y la señora del cuarto 5 estaba bien y al otro día llegaba y había partido de este mundo. Un caso en particular, uno de los casos que me afectó mucho, 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 de hecho me acuerdo del nombre de esa persona, se llamaba Donald. Del apellido no me acuerdo, pero de su cara, de él como persona me acuerdo tan bien. Un caso que me afectó mucho, mucho porque una semana antes de que se confirmara el primer caso de COVID en el nursing home, él estaba mejorando. De hecho, él ya se iba a ir a su casa porque él estaba de paso por el nursing home. Ya estaba a una semana de irse cuando llegó el COVID al nursing home y lamentablemente se contagió y tenía otras condiciones de salud un poco complicadas y lamentablemente él no duró más de 3 días. De hecho, el último día que él estuvo en el nursing home vivo, me tocó a mí alimentarlo. Y se veía malísimo, mal, mal. Le hice su aseo personal, lo limpié, le di comida, le serví en la boca. Y después al otro día llegué y ya, se había ido. Así, él ya había partido de este mundo cuando llegué al día siguiente a iniciar mi turno. Y me afectó mucho, mucho, mucho. Lloré mucho ese día. Estuve todo el turno mal. Malísimo. Fue muy triste. Ese caso en particular me afectó mucho, mucho porque generé un lazo, una conexión muy bonita con ese señor. Otro caso que me impresionó bastante era de Patrick. Su nombre era Patrick. Y él andaba en una silla de ruedas, era alto y gordito, así, un hombre grande, en todo sentido. Y él era bien activo, a pesar de que estaba en su silla de ruedas y no podía caminar por sí mismo. Él movía sus piernas y andaba por todo el nursing home en su silla de ruedas, para todos lados, y era bien querido el señor Patrick. Y estaba bien dentro de todo, no tenía grandes complicaciones de salud. Y también me pasó que un día llegué, la reacción que tuvo él al COVID fue, él se movía como un gusanito, él se retorcía en el suelo. Entonces, para no correr el riesgo de que él se cayera de una cama, lo único que hicieron fue ponerle un colchón en el suelo. Entonces él estaba ahí
pasando sus últimas horas como un gusanito en el suelo, retorciéndose de dolor. Puede haber sido, no sé cómo le habrá afectado internamente el COVID, pero yo recuerdo eso y para mí fue chocante, muy chocante, porque, como les digo, él era una persona, a pesar de que estaba en su silla de ruedas, estaba bien, no tenía grandes complicaciones de salud, tenía un poquito de problemas de su cabecita, pero estaba bien. Y para mí fue chocante ver a una persona tan grande, un hombre tan, entre comillas, saludable, estar ahí en el suelo en esas condiciones, esperando sus últimos momentos, sus últimas horas de vida ahí en esas condiciones. También fue para mí muy, muy chocante. Y él no duró más de 3 días, 4 días, y ya también llegué al otro día al turno y él ya no estaba, ya se había ido también de este mundo. Nuestra rutina en el nursing home, todos esos días complicados que tuvimos, era chequear los signos vitales a las personas que ya se estaban a punto de ir. Estaban ahí agonizando, teníamos 3, 4 personas en el piso que estaban esperando sus últimas horas. La enfermera nos mandaba cada 1 hora chequear su pulso, a ver si ya se había ido. Y me tocó varias veces también encontrar ya que la persona ya no estaba en este mundo. Y proceder a limpiar su cuerpo, a vestirlo, a dejarlo presentable. Nosotros limpiábamos el cuerpo y lo preparábamos, lo dejábamos bien bonitos, presentables, para cuando viniera la funeraria a buscar los cuerpos. Así que eso era nuestra rutina durante esos días más complicados, chequear si las personas seguían vivas y luego proceder a limpiar y arreglar sus cuerpos. Hubo un momento en todo este proceso que yo dije, ok, ya estoy aquí, es mi decisión estar aquí, nadie me tiene forzada y voy a dar lo mejor de mí con mis residentes, les voy a dar el mejor cuidado que pueda darles, obviamente teniendo en cuenta que estaban contagiados de COVID y que tenía que tomar las precauciones necesarias, usando siempre mi equipo, protegiéndome siempre, pero yo dije que sea lo que Dios quiera. Si me voy a contagiar, me voy a contagiar, pero voy a dar lo mejor de mí, no voy a estar con miedo, trabajando aquí, dejando a medio hacer mis quehaceres, a medio limpiar a mis residentes, a medio alimentar a mis residentes. Yo dije, no, voy a hacer el trabajo como corresponde, tomando mis precauciones y que sea lo que Dios quiera. Yo en ese momento yo entregué prácticamente mi vida a Dios, se podría decir. Yo dije, bueno, si me tengo que morir, lo voy a hacer, pero voy a hacer mi trabajo de la mejor forma que yo pueda. Por ejemplo, había un señor que no habían afeitado hace semanas. Estaba muy barbón, ya no lo reconocía casi. Y nadie se dio el tiempo de afeitarlo. Y yo lo hice. Yo me di el tiempo de afeitarlo, y las afeitadoras que hay en los nursing homes son horribles, no son de las mejores en calidad. Usé, yo creo que como 4 afeitadoras para poder afeitarlo todo muy bien. Me di el tiempo de afeitarlo con mucho cuidado para no cortar su piel, su cara. Lo limpié, lo lavé de pie a cabeza, lo dejé impecable. Y no apurándome, sabiendo que él estaba contagiado, y él estaba muy feliz. Terminó muy feliz ese día cuando ya lo limpié, lo afeité y quedó impecable, limpiecito. Yo creo que hasta mejor lo hizo sentir dentro de sus síntomas de COVID. Y él sobrevivió al COVID. Todavía me acuerdo de ese señor, era un gringuito así bajito y flaquito. No me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo que él terminó tan feliz ese día de cuando lo afeité, lo limpié y lo dejé impecable y limpiecito en su cama con sábanas nuevas, todo. Así que yo dije, voy a hacer lo mejor. Creo que lo hice y él también me lo agradeció bastante. Los protocolos que teníamos en esos días era chequearte la temperatura al ingresar a tu turno y al salir de tu turno. No podíamos ir a otros pisos, teníamos que ir directamente de tu piso afuera cuando terminabas tu turno, o directamente venir de tu casa y directamente al piso donde te tocaba trabajar ese día. Y no nos rotaban mucho por el tema de que, por ejemplo, si yo estaba contagiada, me contagié en el segundo piso, no me mandaban a trabajar al cuarto, obviamente para no ir a contagiar a nadie al cuarto. Entonces no nos rotaban mucho, pero por ejemplo, si a mí me tocaba libre ese día, obviamente tenían que mandar a otra asistente de otro piso. Entonces yo creo que por eso también como que se expandió mucho el COVID dentro del mismo nursing home.
porque no había personal suficiente, asistentes suficientes, enfermeras suficientes. Entonces trataban de no rotarnos, pero cuando teníamos libre, obviamente tenían que traer a un asistente, a una enfermera de otro piso a trabajar al segundo piso, donde estaba todo el COVID, todos los contagiados de COVID. Recuerdo que tuvimos bastantes problemas con las mascarillas y los guantes. Ya nos estaban dando una caja de guantes y cada uno sabía cómo cuidar como hueso santo esos guantes para que no se terminaran, porque luego era muy difícil que te dieran de nuevo porque no habían. Escasez de guantes, escasez de mascarillas. Las mascarillas las usábamos por semanas porque no habían más y uno las tenía que cuidar lo que más pudiera, tanto la N95, esa blanca grande, como la otra, esas regulares que usa todo el mundo. Las teníamos que usar por semanas y me acuerdo que yo ponía bastante complaint por eso, pero es que no habían más, ahora lo entiendo. No habían más disponibles, no habían en las farmacias, no había por ningún lado mascarillas ni guantes, así que teníamos que cuidar todos nuestros supplies. Me acuerdo que yo escondía mis guantes debajo de un mueble que había en un cuarto de uno de los residentes, lo metía debajo y nadie más obviamente sabía que yo tenía ahí mi escondite, tenía ahí mis guantes y mis mascarillas. Los cuidados que tomamos nosotros con mi esposo también, porque yo obviamente no quería contagiar a mi esposo, traer el virus para acá al departamento. Lo que hacíamos era cubrir la parte de atrás del carro con bolsa plástica de esta negra, así como de basura. Cubrimos toda la parte de atrás del carro y cada vez que mi esposo me iba a buscar, yo me sacaba los zapatos afuera del carro y los ponía en una bolsa y me metía al carro en la parte de atrás donde estaba todo cubierto con bolsa plástica. Llegaba a la casa y en la puerta de mi departamento, o sea, entrando obviamente, me sacaba todo. El uniforme, todo. Y me iba directo a la ducha, a tomar ducha de inmediato y lavaba mi uniforme, todo de inmediato. Los zapatos los dejaba fuera del departamento. ¿Qué más hacíamos? Con mascarillas siempre en el carro, cuando mi esposo me recogía en mi trabajo en el nursing home, con mascarilla, él también adelante manejando con mascarilla. Y así nos tratábamos de cuidar del COVID durante esa temporada. También lo otro que decían que se iba a cerrar absolutamente todo aquí en Estados Unidos durante días, semanas o meses, no me acuerdo. Y nunca pasó, así no fue 100% el cierre de todo aquí en Estados Unidos, al menos aquí en Maryland. Y a nosotros, los que trabajábamos en el área de salud, nos dieron un documento que decía que estábamos autorizados y que trabajábamos en el área de salud y bla, 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 por si nos paraba la policía en la calle, porque supuestamente iban a andar como inspeccionando, que nadie anduviera afuera y bla, bla, bla. Nunca vi policía parando carros, no sé, la verdad, en ese sentido no tengo mayor información. La cosa es que nunca nos pidieron el documento, pero sí teníamos, por si las moscas, por si nos paraba la policía, mostrarle, mira, este es un documento que dice que yo sí puedo andar en las calles, trabajando de hecho, porque soy parte del área de salud. Y lo otro también que nos decían en el nursing home es que lleváramos una mochila, un bolso con ropa extra, con cosas de aseo personal, por si nos teníamos que quedar a dormir en el nursing home, por si llegaba a haber un cierre total, así, total, que nunca hubo. Recuerdo que ni siquiera me atrevía a comer en esa temporada, cuando trabajaba en ese piso con contagiados de COVID, porque sentía que el COVID lo tenía pegado aquí en los labios, que se me pegaba. Y al poner una botella de agua, así como que sentía que me estaba tragando el COVID. O comer un sándwich, cualquier cosa. Oh, yo me lavaba las manos tan bien, hasta me lavaba esta parte de aquí antes de comer. Estaba muy perseguida, pensando que me iba a contagiar en cualquier momento. Y de hecho un día llegué a trabajar en la mañana, porque yo hacía el turno de 7 a 3 de la tarde. Y como les conté antes, nos chequeaban la temperatura antes de entrar al turno. Y me chequearon la temperatura con esa pistola que te ponen en la frente. Y tenía la temperatura normal. Me acuerdo que me subí al ascensor con otras 2 compañeras y antes de que se cerrara el ascensor vi que el chico que estaba chequeando la temperatura abrió una caja nueva con una pistola para tomar la temperatura nueva. Y yo de pura casualidad, de una tontería, entre comillas, me salí del ascensor y le dije a este compañero, yo quiero que me chequee la temperatura de nuevo con esa que está nueva, una máquina nueva, bla, bla, bla.
Y él me dijo, ok, ya, me chequeó y tenía fiebre. Y me dijeron, Natalie, anda a sentarte en esa esquina. Y me apartaron del grupo y ese día ya no pude trabajar más. Me mandaron para la casa porque había estado con fiebre. Luego fui a mi doctor a hacerme el test y salí positiva a COVID. Y eso ha sido mi historia de cómo sobreviví trabajando en un nursing home como asistente de enfermera aquí en Estados Unidos. Fue una temporada muy difícil, trabajamos mucho, la poca gente que nos quedamos en ese nursing home, enfermeras, técnicos, fue muy difícil. Nos dieron algo de dinero extra por trabajar más, que no fue suficiente. Creo yo hasta el día de hoy que no fue suficiente lo que nos dieron por haber trabajado tanto y por habernos quedado ahí. Pero bueno, ya pasó, sobrevivimos de ese nursing home, ya no estoy trabajando ahí actualmente. Pero sí quería contar cómo viví, cómo fue mi experiencia durante esa etapa tan difícil, de cómo me estuve enfrentando con la muerte cada día, de cómo vi morir gente, de cómo vi gente sufrir los síntomas del COVID. Oh, horrible, fue terrible, trabajamos durísimo toda esa temporada. Espero que no tengamos que vivir algo así otra vez, pero nunca se sabe. Con todo lo que está pasando actualmente, pueden venir cosas peores y hay que estar preparados. Así que esa fue mi historia de hoy, mi primer story time. Yo creyéndome el cuento aquí todo el rato como youtuber profesional. Si uno no se cree el cuento, ¿quién lo va a hacer por ti? Nadie. Así que hay que creerse el cuento siempre. Yo me despido de este video, fue un poco emocionante para mí recordar historias que viví en esa temporada, recordar personas de las cuales me encariñé mucho porque uno pasa tantas horas del día con esos abuelitos que nos necesitan, que están falta de cariño, de amor, de empatía. Yo la verdad es que me encariñé muy fácil con varios de ellos y muchos de ellos tuvieron que partir y me afectó mucho, así que por eso como que me anduve emocionando un poquito hoy día al contar esta historia, mi experiencia de cómo viví todo esa etapa difícil del COVID. Agradezco a todas las personas que me siguen apoyando en este canal que va creciendo y creciendo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, un like, un dislike, todo lo pueden dejar abajo que yo trato de responder siempre y nos vemos a la próxima. Que tengan una excelente semana.